bienvenidos a una nueva emisión de Nación Sonámbula. En el programa de hoy vamos a hablar de la comunidad huarpe en la provincia de Mendoza. Los huarpes son uno de los pueblos originarios que habitan en el país, más precisamente en la zona de Cuyo. Antes de la llegada de los españoles al territorio americano, los huarpes habitaban en las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan, desde el río Jáchal en San Juan hasta el río Diamante en Mendoza. Se cree que a mediados del siglo XVI eran unos 100.000. Se dividían en 3 etnias, según su distribución geográfica. Bueno, los huarpes, originalmente los datos que tenemos provienen de los conquistadores españoles en mediados del siglo XVI, cuando fundan las ciudades de San Juan y Mendoza. Y los españoles denominan huarpes en ese momento a los indígenas que habitaban los valles principales de Mendoza y San Juan. Esta denominación no sabemos a ciencia cierta si se trataba de un solo grupo indígena con una misma cultura o eran distintos grupos por ahí con semejanzas entre ellos a los cuales los españoles los engloban en una misma categoría. Pero básicamente los huarpes habitaban lo que hoy es el norte de Mendoza y centro y sur de San Juan. Bueno, yo nací acá, yo nací en el año 63, nací acá en Las Lagunas y estoy viviendo hasta la vez acá, que tengo 47 años. Y bueno, yo he vivido en la infancia, cuando yo viví era otros tiempos, donde había agua, todavía venía agua, y las lagunas sembraban trigo, era otra vida, la gente era muy unida, se unían para trabajar y hacer grandes trabajos en lo que era siembra, sembraban mucho, mis abuelos, mis descendencias mías han sido sembradores, y bueno, sembraban, era lindo esos tiempos, había muchas verduras, muchas frutas, maíces, trigales. De acá sembraban los trigos y se llevaba el trigo a Mendoza y a San Juan. ¿Usted nació aquí? Sí, nací aquí. Cuénteme un poco la historia huarpe, por qué o de qué manera en general estaban ubicados en San Juan, en Mendoza, parte de San Luis. ¿Por qué mayormente se termina concentrando la comunidad huarpe en esta zona, ¿no? en este comienzo, lo que se denomina el desierto, ¿no? de la valle? Claro, acá fue el asentamiento más grande de los huarpes, en lo que es la zona de Lagunas del Rosario, que es donde está el Monumento Histórico Nacional de la Virgen del Rosario, ¿no? la capilla. Y bueno, acá, al ser lagunas tan grandes, se asentaron y acá había los huarpes que se dedicaban a lo que es la artesanía, especialmente más en lo que es artesanías, ¿no? Porque nosotros acá lo hemos visto, lo hemos vivido yendo a los médanos, hemos descubierto lo que ellos trabajaban, se dedicaban a hacer todo lo que era cerámica de distintas clases, distintos colores, ¿no? Con distintas arcillas. Y veíamos que en esos tiempos también había mucho lo que es avestruces, ¿no? Porque uno encontraba en los médanos y encuentra hasta la actualidad, ¿no? La cáscara de huevo, así que comían, se ve muchísimo. Y además restos de cacharros, de distintos dibujos, que lamentablemente lo han ido llevando de a poco, ¿no? Lo que es a los alrededores acá de la laguna, lo que es la capilla, se los han ido llevando, bueno, gente que le ha puesto mucho interés en eso y uno no tenía más allá el conocimiento del valor que tenía todo eso, ¿no? Pertenezco a la comunidad de huarpe de Laguna del Rosario. Estamos en el departamento de Lavalle. Del departamento de Lavalle estamos a 110 kilómetros y de la ciudad a 140, 150 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Al norte, cerca del límite con San Juan. Y se dedicaban a la caza, practicaban la agricultura también, la recolección, sobre todo de vainas de algarrobo, la pesca en sistemas de lagunas que había en Cuyo en esa época,
hasta hace un siglo atrás. Se habían recibido influencia, digamos, pero vale aclarar, no era que tenían una cultura inca, como la gente imagina, que estaba lleno de terrazas de cultivo o ruinas como Machu Picchu o Cusco. No se trataba de eso. Sí había tramos del camino incaico, había aparentemente algunos tambos o construcciones ligadas al camino del Inca y una influencia política claramente. Y las generaciones de mi abuelo, ellos siempre fueron, la mayoría gente acá puestero, cuando había agua eran las que se dedicaban a la pesca, porque eso fue una de las cosas que más existió acá, ¿no? La pesca. Hace 2 años, un año atrás nosotros también pescábamos acá en la laguna. Después todo lo que es artesanía, lana, en cuero, en arcilla y en cestería. Después, bueno, trabajar en el junquillo, que es una de las cosas que hay acá. La vida de cuando éramos niños nosotros acá, que por ello tengo 63 años, cuando recién comenzábamos a ir a la escuela, y no había escuela en este lugar. En lo que hace a este distrito Laguna de Rosario, en la época que yo debía concurrir a la escuela, no había escuela. En el pueblo vecino sí había una escuelita y un maestro que le daba clase a todos los chicos que podían llegar hasta esa zona. Y bueno, mi papá me mandaba que me fuera trasladando hacia un vecino, entonces yo acortaba distancia y al día siguiente llegaba con otro chico de ese puesto a la escuela y yo me recorría alrededor de 15, 16 kilómetros para poder asistir a primer grado, que era en aquella época. ¿A qué se dedicaban sus padres? Y ellos siempre, mi mamá siempre fue artesana en lana y él también, artesano parte de cuero, algo hacía en trabajo en cuero crudo y cuidaba algunas vaquitas y un poquito de caprino. Después de cientos de años, la cultura huarpe se trata de mantener en las nuevas generaciones. Algunas cosas, lógicamente, se perdieron, pero el espíritu de sus antepasados sigue estando presente y buscan mantenerlo lo más intacto posible. La cultura huarpe es de las razas muy antiguas, hace 13.000 años atrás que estas comunidades existieron. Y bueno, esto es la cultura de nosotros, es vivir para proteger nuestra tierra, nuestra madre, que es la tierra, y saber, o sea, vivir y no destrozarla, ¿no? Estamos cada vez más empobrecidos los países porque no se dan cuenta que la madre es la que los ha criado y la que los mantiene vivos. Hay muchas cosas que se mantienen. A veces gente que no define eso como huarpe o no lo hace frente a alguien de afuera. A veces sí, gente que conscientemente te dice, no, esto por ahí no te hablan del término huarpe siempre, sino esto era de los indios. Hay memorias indígenas, memorias huarpe colectivas, por ejemplo, y gente que, bueno, cuenta cómo su madre o sus abuelos le decían que ellos eran indios y que nunca se olviden de eso y les transmitían una serie de conocimientos históricos, de la naturaleza, mágicos, etcétera, etcétera, de eso en general junto al fuego en ciertas formas rituales, digamos. Y eso es muy vivo en varias personas hoy en día que por ahí ahora lo manifiestan con más libertad que antes. En aquel tiempo, cuando existieron mis abuelos, que ya no están, que yo los conocí a varios, esa gente en aquel tiempo vivió de la pesca, porque acá en las lagunas había mucha trucha criolla y mucho pejerrey. Entonces sacaban la trucha criolla y la iban a vender a Mendoza, porque en Mendoza está la calle Los Pescadores que hay en Mendoza, esa es la calle donde iban los de acá, los huarpes, a vender el pescado allá. Y a San Juan también vendían pescado. Y vivían de los patos, de los huevos de pato también.
pero lo más para vender era el pescado y el patay, que es el que sacamos de los árboles estos que justamente acá estamos a la vuelta rodeados de estos algarrobos. Estos algarrobos la vaina da una harina que se muele, y esa harina se hace un pancito, que ese es un patay. Es muy nutritivo para el ser humano, por eso es que vivían tantos años la gente, mis antepasados. Mi abuela murió, me crió a mí, murió de 105 años, y hacen 6 años que ella ha muerto. Entonces ellos me pasaron toda la cultura de estos lugares, la historia. Y por eso es que yo sigo transmitiéndola y se la quiero transmitir a mis hijos, a mis nietos. Vivir en comunidad, ser solidario con el vecino, cuando le ocurre algo, siempre el vecino se arrima y no se hace el desconocido, todos acá somos conocidos. Entonces, eso es reconocerse como descendiente y como familiar, que muchos tenemos familiares acá. Y eso siempre nuestros antepasados han hecho conocer nuestras propias raíces, no sé. Además de la familia y los valores dentro del hogar, con la naturaleza, con la conexión entre la naturaleza y uno, el saber tratar de divertirme de alguna manera con lo que hay en el lugar, interactuar con gente que veía todos los días y compañeros, amigos. Enseguida volvemos con más Nación Sonámbula.